tal? Buenos días. Les presento al doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en la Universidad La Salle, en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, consejero de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, investigador del IMSS y SNI, conferencista nacional e internacional, autor de artículos y capítulos de temas médicos, editor de 6 libros de la especialidad y actualmente labora en la práctica privada en Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, así como coordinador médico de la Fundación Human Access de Grupo RO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como cada 2 semanas aquí estamos con temas importantes. Quiero antes de iniciar agradecer a la licenciada Milena Rivera y su equipo que lideran la Fundación Human Access, el Grupo RO, por hacer posible estas cápsulas, el interés en impartir temas trascendentales en la salud del ser humano, y el día de hoy con mayor razón un reconocimiento a tocar el tema de estrés laboral, que es un tema muy importante y proyecta la preocupación del Grupo RO como empresa del bienestar de sus trabajadores. Vamos a iniciar definiendo esta palabra que oímos todo el tiempo: estrés. Estrés por acá, estrés por allá. Es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diferentes factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ellos. Y bueno, al estrés la Organización Mundial del Trabajo le denominó la epidemia del siglo XXI. Esto fue antes de la pandemia de COVID, pero bueno, por su importancia y su crecimiento tan brusco, se le llamó la epidemia del siglo XXI. Y el estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno del trabajo. Excesiva presión en el individuo, en el trabajador. Y generalmente esto es una consecuencia de un desequilibrio entre la exigencia laboral o la exigencia del individuo mismo, del trabajador, y la capacidad o los recursos disponibles para cumplirla eficientemente. Este estrés laboral también puede originarse por factores completamente ajenos al trabajador. Y bueno, ¿qué síntomas manifiesta el trabajador cuando está bajo estrés? Pues puede ir desde un ligero mal humor hasta situaciones ya graves como depresiones, agotamiento, debilidad física. Y en esto vamos a abundar un poco más en las próximas diapositivas. Bueno, la tendencia del área laboral en el mundo, no solo en México, es que nos vamos haciendo más eficientes, por supuesto, con la educación, con la disposición de la tecnología, y pretendemos que con menor número de trabajadores se alcancen mejores resultados. Eso es una tendencia natural que está ocurriendo en todo el mundo. Ahora, por otro lado, hay que entender de que toda persona requiere niveles moderados de estrés. Eso es una necesidad inherente al ser humano. Y esto es con el fin de responder satisfactoriamente. O sea, el estrés en una medida razonable es benéfico. Cuando los niveles son bajos del estrés, se relacionan con desmotivación, con conformismo y con desinterés. Si analizamos esta gráfica en su pantalla en el lado derecho, vemos lo que se llama la curva de rendimiento, en donde tenemos en la parte baja, o sea,
en los puntos no deseables, a los que se les llama distrés. Un extremo puede ser por falta de activación, lo que es cuando hay bajos niveles de estrés, y lo que mencionábamos hace un momento, desmotivación, conformismo y desinterés. Entonces esto no es bueno para el trabajador ni para la empresa. En el otro extremo, también en la parte inferior, vemos por exceso de activación, y ahí es donde tenemos esa presión aumentada en el entorno del trabajador, con la poca capacidad de respuesta por parte del trabajador. Entonces, ¿qué es lo ideal? La parte superior de la curva, donde tenemos una activación óptima o eustrés, o un estrés adecuado, en donde el estrés va de acuerdo con las capacidades. O sea, hay un equilibrio, y entonces la productividad, el rendimiento son óptimos. ¿Qué mecanismos están identificados para el desarrollo de estrés laboral? Bueno, vemos en esta gráfica, por un lado, las demandas en la parte superior, y por el lado izquierdo, en el eje vertical, la capacidad de control del individuo, del trabajador. Entonces, si analizamos, vemos que cuando la demanda es baja y el control es muy bueno del trabajador, pues hay bajo estrés, como podemos ver aquí. Si la demanda es baja y el control del trabajador es bajo también, pues hay una pasividad ahí en el entorno, y seguramente con baja productividad. Por el contrario, si la demanda es alta y el control del individuo es bueno, entonces aquí hay una actividad muy buena. Y si la demanda es alta y el control del individuo es bajo, entonces aquí es donde se produce el alto estrés, que no es deseable. Ahora, hay un tercer factor. Si le agregamos a esta gráfica el aspecto o el factor apoyo, que es la parte por parte de la empresa, de los directivos, del jefe inmediato o de los pares, colegas en el trabajo que están apoyando a esa persona, bueno, pues esa demanda disminuye y esa capacidad de responder mejora. Entonces, el apoyo es un mecanismo para disminuir el nivel de estrés laboral. Desde el punto de vista psicológico y patológico, el estrés laboral puede clasificarse, sobre todo cuando esté severo, en diferentes aspectos. El trastorno adaptativo, cuando la persona no se siente en su ambiente, en el trabajo, no se identifica, no se halla, para usar términos coloquiales. Trastornos de ansiedad, en donde pues, la intranquilidad, la ansiedad nos domina en las horas del trabajo y cuando salimos de Y ya en situaciones más serias, trastornos psicosomáticos. Estos trastornos psicosomáticos son los que hemos llamado ataques de pánico o ansiedad alta, cuando respiramos muy rápido, que se nos duermen las manos, se nos duermen los pies, etcétera, y nos paralizan en nuestra actividad laboral. Y depresiones que pueden ser hasta muy graves. Y las causas de estrés laboral, pues las tenemos identificadas en términos generales, pues como una excesiva responsabilidad en el trabajo. O sea, no quiere decir que no debemos ser responsables, pero cuando esto es en exceso es cuando caemos en el lado negativo. Cuando hay demasiada carga del trabajo, cuando las relaciones humanas son problemáticas, ya sea con los jefes, con los directivos o con los pares. Cuando las condiciones laborales son insatisfactorias. Pero por supuesto estos factores no afectan de la misma forma a todas las personas. Si nos devolvemos a las gráficas que analizamos, en donde la capacidad del individuo marca la susceptibilidad en mayor o en menor grado a sufrir estrés laboral. Ya hablando de ejemplos específicos de estrés laboral, vamos a mencionar algunos de ellos.
Por ejemplo, cuando la carga es excesiva en las tareas que le asignan a una persona, o cuando esa persona no está capacitado lo suficientemente para llevar a cabo esas tareas, o cuando tenemos problemas para organizarnos en las tareas que se nos asignan, o cuando al contrario, siempre lo mismo, es fácil, es aburrido, entonces eso también es algo negativo y causa también estrés. O cuando hay relaciones insatisfactorias, pudiendo llegar hasta el acoso laboral o lo que le llaman mobbing, es un término que se usa en el lenguaje internacional, cuando hay problemas en las relaciones entre los trabajadores y sus jefes. O cuando las condiciones laborales son inadecuadas, por ejemplo, en el escritorio donde trabajo no hay suficiente luz, o hace mucho calor, da mucho sol, o el lugar de trabajo es un área poco accesible o de alto grado de riesgo en cuanto a seguridad, llegar ahí, etcétera, etcétera. También el estrés se puede ocasionar porque estamos desempeñando nuestro trabajo bien, somos gente productiva, adecuada, armónica, pero no hay en la empresa un programa de promoción o un programa de desarrollo profesional que nos permita ir superándonos. Lo que siempre se habla, la remuneración económica, el ser humano tiende a pensar que su trabajo vale más que lo que le pagan en términos generales. Eso es un concepto universal. Poca gente reconoce que le pagan más de lo que merece. Pero bueno, siendo objetivos, también cuando la remuneración económica no es suficiente, el trabajador va a estar insatisfecho y su desempeño y su nivel de estrés van a ser inadecuados. Otro aspecto es la falta de reconocimiento y la poca claridad en el rol y funciones del trabajador. O sea, los jefes tienen que estar reconociendo a sus subalternos, así como los corrigen y les llaman la atención. En las cosas buenas es importante reconocerlos, eso es muy importante. Y también las instrucciones deben de ser claras para que el trabajador funcione adecuadamente. Y las jornadas largas o horarios difíciles son otro tema, otro factor que produce estrés laboral. Bueno, dentro de los síntomas que el trabajador puede presentar por el estrés, tenemos el área de las emocionales, en donde los síntomas pueden ser ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia. Esto no quiere decir, porque todos en algún momento hemos sentido cualquiera de estos síntomas, no quiere decir que por haberlo sentido una vez ya tenemos estrés laboral. No, estamos hablando de algo que ocurre regularmente, cotidianamente, y que prácticamente cuando eliminamos estos síntomas es situaciones ocasionales. Entonces, esos son desde el punto de vista emocional los síntomas que tenemos. Tenemos otras áreas, la cognitiva, en donde los síntomas son la dificultad para concentrarnos, la confusión, olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción de la capacidad del trabajo, de resolver problemas, la reducción en la capacidad de aprendizaje. En el área conductual, aquí en la parte inferior, podemos presentar disminución en la productividad, cometer errores, reportarse enfermos frecuentemente, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, del alcohol o de otras sustancias. Y en el área fisiológica, ya más de la función del cuerpo, podemos presentar músculos contraídos, los del cuello y los posteriores de la cabeza son muy frecuentes, ese dolor de cabeza tensional, problemas de espalda o de cuello, malestar estomacal, las gastritis, la náusea, la colitis,
que muchas mujeres jóvenes padecen. Fatiga, infecciones, tenemos más tendencia a infectarnos porque nuestras defensas bajan. Palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión arterial, agotamiento, mayor riesgo de obesidad porque estamos comiendo con esa ansiedad que tenemos, problemas cardiovasculares, deterioro de la memoria, problemas del sueño. Eso es importante y es frecuente. Insomnio por la presión, por el estrés. Bueno, ¿qué consecuencias le produce el estrés laboral a una persona afectada? Bueno, pues enfermedades y patologías, problemas motores y del aprendizaje, trastornos variados desde inmunológicos, ya hablábamos de la tendencia a padecer infecciones, hasta problemas en la actividad sexual, trastornos psicológicos graves que en ocasiones puede llevar a depresión y hasta el suicidio. Y a largo plazo, pues reducción de la productividad, lo cual no solo afecta al trabajador, sino a la empresa, descenso en la calidad de vida, lo cual se manifiesta también en casa, en la familia, problemas de salud física y biomental, enfermedades, trastornos de depresión, ansiedad, problemas familiares y riesgos de alcoholismo y de otras adicciones. Entonces, esta es una serie de consecuencias que el trabajador enfrenta en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La empresa también sufre de consecuencias cuando hay estrés laboral. Se ve un descenso acentuado en la productividad cuando sus trabajadores están bajo estrés. Hay ausentismo, alta rotación de empleados porque o renuncian o se les rescinde sus contratos. Y eso impide que se genere una cultura organizativa favorable. Disminución en la calidad del servicio o del producto, de acuerdo a lo que la empresa se dedique. Aumento en el riesgo de accidentes laborales, aumento de quejas de los clientes y mayor necesidad de supervisión por parte del personal que está dedicado a eso. En México, fíjense nada más, reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2021 habla de que el 75, o sea, 3 de cada 4 trabajadores padecen fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos, que son países característicamente de alta productividad. Bueno, y no olvidar que también el estrés tiene un factor contagioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que sea una infección que se contagie y se transmita, sino que el estar cerca de una persona en el ambiente del trabajo en situación de estrés puede aumentar que nuestros niveles de cortisol también aumenten. Y eso es, el cortisol es la hormona que liberamos cuando estamos bajo estrés. Y eso nos trae consecuencias también desde otro punto de vista, como la susceptibilidad a la diabetes. Bueno. Entonces, ya hablábamos de que hay personas que se defienden más y personas más susceptibles hacia el estrés. ¿Qué son factores protectores personales para resistir el estrés? Bueno, tenemos la personalidad resistente, que habla de un compromiso. Esa persona, un compromiso intrínseco que tiene para enfrentar, implicarse en las actividades de la vida. O sea, un deseo de la excelencia, de sacar lo mejor de uno mismo. La aceptación de retos. Ustedes conocen, hay personas que están buscando cada vez ser mejores y ven las oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, nuevas competencias. Y el control es el convencimiento de que se puede influir en el curso de los acontecimientos, aunque estos sean adversos, difíciles, negativos, y provocar cambios positivos en ellos. A esto se le llama una personalidad resistente. Y el tener el sentido de coherencia. ¿Qué quiere decir el sentido de coherencia en una persona? Bueno, que esta persona tenga esta facilidad de comprensibilidad, que es la manera de mirar el mundo de forma estructurada, predecible, explicando siempre los acontecimientos vividos.
la manejabilidad, que es el grado en que la persona percibe que tiene los recursos necesarios para afrontar las demandas del entorno. O sea, se siente con las herramientas. Y la significatividad, por último, es la actitud que lleva a ver las demandas como desafíos que merecen esfuerzo e implicación, involucramiento. Esto, el tener personalidades de resistencia y sentido de coherencia nos defiende contra el estrés laboral. Las medidas preventivas, afortunadamente, se conocen bien. Algunas de ellas son, por ejemplo, la dieta equilibrada. Esto es muy, muy importante. Comer sano, equilibrado, mantener un estado de nutrición adecuado. Por un lado, la desnutrición, por otro lado, la obesidad. No son factores que nos ayuden. El ejercicio físico regular, y al decir regular es todos los días. Todos los días debemos por lo menos tener cierta actividad física, 30 minutos, lo ideal es 1 hora. Desconectarse completamente del trabajo cuando salimos de la oficina. Esto no es fácil de lograrlo, pero es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. Aunque nuestros jefes nos den tareas para casa, para el día siguiente, etcétera, tenemos que tratar de evitar esto. Dormir, el sueño es importantísimo, el tener siempre un horario regular y no dormir menos de 6 horas. Lo ideal son 8 horas en el adulto, 8 horas. Y si se pueden dormir de manera continua, mejor todavía. Y tomarse unas vacaciones, aunque sean cortas, de cualquier fin de semana, salir de la rutina, del ambiente, aunque sea al pueblo más cercano, pero cambiar totalmente de aires. De panoramas, de gente con quien tratamos, es también importante. Y bueno, a manera de recomendación, resulta vital para el buen funcionamiento de la empresa que sus empleados estén satisfechos. Eso es parte importante de una empresa. Así que a todos los empresarios les conviene estar atentos a este problema. Es obligación de los directivos, fíjense qué importante, cuidar de la salud ocupacional de sus trabajadores. Y si ustedes analizan, pues por eso estamos nosotros en este momento hablando del tema. Porque la empresa donde ustedes trabajan, el Grupo ROS, se está preocupando. El estrés laboral es una realidad mucho más común y peligrosa de lo que pensamos. No hay que minimizarla. Bueno, pues vamos a dejar como corolario estos mensajes finales, en donde el estrés laboral es un fenómeno que cada vez es más frecuente en México y en todo el planeta. Resulta el estrés laboral de la interacción de las demandas de la empresa y las aptitudes del trabajador. Es importante encontrar un equilibrio entre ambos para lograr la más óptima productividad, más óptimo bienestar y por lo tanto el mejor funcionamiento de la empresa. Las consecuencias del estrés laboral afectan al trabajador y afectan a la empresa, como ya lo mencionábamos. Y existen mecanismos protectores y mecanismos preventivos para disminuir el estrés laboral. Es recomendable que la empresa tome la responsabilidad para evitar el estrés laboral de sus trabajadores. Y bueno, con esto terminamos la cápsula informativa del día de hoy. Espero que esto haya sensibilizado a todos los que escucharon. Es un tema muy, muy importante que debemos de estar constantemente atendiéndolo. Les agradezco su atención y tenemos minutos para comentarios y para preguntas y respuestas. Buenos días, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué debo hacer como trabajadora si siento que mi trabajo es estresante y por otro lado no quiero perderlo? No quiere perderlo, pues, exacto. La situación actual laboral en el país y en el mundo está complicada, la economía está complicada y sobre todo las mujeres como usted, que en México no tienen una ley de protección laboral como mamás, como embarazadas, como mamás que lactan, etcétera. Todos esos son puntos difíciles y más viviendo... aún más viviendo en la Ciudad de México,
con las largas travesías para llegar al trabajo y de regreso a casa, etcétera, etcétera. ¿Qué debe de hacer usted? Bueno, pues tratar de conservar su trabajo si usted considera que es un trabajo valioso, que está obteniendo lo que usted necesita desde todo punto de vista y aprovechar los recursos que la empresa le otorga para mejorar esta situación de estrés. Y así usted no tiene que ni renunciar, ni enfermarse, ni vivir con estrés. Entonces, pues lo primero que yo le recomendaría es acérquese a su jefe inmediato superior y platique el problema y juntos vean qué posibilidades le ofrece la empresa. Desde luego, toda empresa está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual pues atiende a los trabajadores desde el punto de vista social y médico, y ahí también hay un recurso. Yo sé que no es un sistema perfecto, pero bueno, es lo que tenemos y hay que apoyarnos en lo que tenemos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacerle al doctor referente a este tema? Soy Milene, doctor. Me gustaría que este tema tan interesante, a ver si lo invitamos para que nos pueda venir a dar en forma presencial un día una plática aquí a Grupo Rural Auditorio. Entonces, no sé si usted ya nos pondríamos de acuerdo a ver si se le facilita, y sí nos encantaría que nos dé este tipo de pues información, porque es muy importante, ¿no? El estrés para todos los trabajadores, y sí nos gustaría todos sus comentarios, sus aportaciones que nos ha expresado ahorita. Y bueno, es una invitación, y ya si quiere ya nos vemos, nos ponemos de acuerdo para ver qué día podría venir a darnos una plática, ¿no? No tanto un curso, sino una plática para que los que estén interesados pues asistan ese día, ¿no? Y que resuelvan sus dudas, ¿sí? Con mucho gusto, licenciada, y aprovecho para felicitarla por traer este tema a colación, usted como directiva de uno de los directivos de la empresa y su preocupación por los trabajadores. Con todo gusto nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, por supuesto. Perfecto, gracias, doctor. Le agradezco mucho toda su consideración y pues su formación que trae, hay que aprovecharla, doctora, ¿no? Qué bueno. Con todo gusto, licenciada. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Sí, doctor, yo tengo una. Tengo presión y estrés en casa y en la oficina. A veces siento que me voy a enfermar. Es que la primera parte no escuché. ¿Exceso de trabajo en casa y en la oficina? Exacto, en casa y en la oficina. Pues sí, es justo lo que hablábamos hace un momento. Pobres, la verdad, es una situación complicada para las madres trabajadores, esposas trabajadoras. En casa llevan la carga del trabajo y en el trabajo pues no les consideran la carga de la casa. Entonces se ven inmersas en un mundo de mucho, mucho trabajo. La mamá mexicana y en general latinoamericana es admirable por todas las funciones que desarrolla. Lo distingo porque en países más desarrollados las mamás, las mujeres tienen cierto tipo de protección en el sentido de que se les facilita tanto el trabajo en oficina o en el área laboral como las facilidades que hay en casa en un mundo desarrollado. Y bueno, pues esto aunado a las facilidades de transportarse, la economía, la mejor remuneración, etcétera. Entonces, sí entiendo su problema. Es un problema compartido por muchas mujeres en nuestro país, sobre todo en las grandes urbes, no se diga la Ciudad de México. Ahí mi consejo es hablar con sus dos socios inmediatos, su jefe en la oficina y su esposo en la casa. Y pues pedir ayuda, obviamente, ¿verdad? Gracias, Ayuda, doctor. de nada. ¿Alguien más? Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? En lo que Doctor, buenos alguien días. se anima
Sí, aquí Ay, tengo yo una pregunta, doctor. Adelante. Ok, bueno, he subido de peso y tengo la presión alta. Esto se debe a que hace más o menos unos 5 meses me cambiaron de área en el trabajo. ¿Esto podría deberse al estrés laboral o a algún otro factor? Bueno, no sé si hay algún otro factor fuera de la oficina, pero pues está claramente asociado cronológicamente en el tiempo. Hubo un cambio, no sé cómo estaba usted antes de esos 5 meses, si estaba contenta con su situación. La cambian y no sé si está contenta en el nuevo puesto, pero si no lo está por alguna razón, pues el aumentar de peso, el aumento de la presión arterial, como ya lo mencionamos, son síntomas o son signos de estrés laboral, claro que sí. Entonces ahí hay que atender esa situación de alguna manera. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Bueno, en estas preguntas que me están haciendo, no olvidar los factores de protección, el alimentarse bien, el hacer ejercicio, todo lo que hablábamos antes, aparte de tratar el problema específico, ¿verdad? Sí, ¿alguien más por ahí escuché? Yo, doctor, tengo otra pregunta. Adelante. Tengo otra pregunta, doctor. Por favor, adelante. ¿Es cierto que el estrés es bueno para la salud si no la tengo? La verdad es que me siento muy cómoda en el trabajo. Ah, pues mire, ahí estamos hablando de una persona que le va muy bien. Claro, el estrés, como mencionamos, en una medida razonable es algo positivo, es algo bueno, ¿sí? Nos estimula a dar lo mejor de nosotros, a poner atención, a esforzarnos, a ser mejores individuos, mejores trabajadores. Entonces, cierto grado de estrés es bueno. Si usted sufre de cierto grado de estrés, pero está contenta en su trabajo y siente que le reconocen y que tiene proyección a futuro, etcétera, pues la felicito porque esa es la situación ideal. Cuide mucho su trabajo y cuide su salud para que esto le dure mucho tiempo. De acuerdo, doctor. Pues si alguien más tiene alguna otra pregunta, estoy a sus órdenes. El doctor está también atento para atenderlos. Ustedes, Rosy, en la oficina donde usted está, ¿cómo percibe el nivel de estrés? ¿Bajo, moderado o alto? Aunque la licenciada esté oyendo, díganos, Rosy. La verdad es que como todo trabajo tiene una serie de responsabilidades y de estrés. Todos tenemos una serie. Pero obviamente que cada persona tiene su propia responsabilidad de cómo tratar el estrés. Ahorita el licenciado Carlos Macías acaba de levantar la mano. Por favor, licenciado, ¿lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Aquí también para tener un punto en cuestión a que en la empresa también se tenga un cuestionario sobre el estrés laboral, que nos los pasen y al igual con el doctor que nos pueda apoyar, pues para revisar cada uno de nuestros colaboradores cómo estamos con nuestro estrés, ¿no? Una sugerencia muy buena, licenciado. No, Gracias. qué bueno, ojalá que se tome en cuenta. Sí, creo que sería muy útil. Claro que sí, enviaremos una encuesta referente a este tema para que en la próxima sesión podamos solucionar y podamos darle seguimiento. Licenciado Macías, si gusta, yo después me pongo de acuerdo con usted si tiene alguna sugerencia en cuanto a las preguntas. Pues muchísimas gracias a todos. Si no tienen más preguntas por hacer, la verdad es que el tiempo se nos está acabando y este es un tema bastante amplio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que nadie más, Rosy. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos esta cápsula informativa de Doctor Click y estamos pendientes para la próxima edición. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias.